Amados hermanos, muy buenos días. Qué maravilloso una vez más poder estar con usted ahora para compartir una vez más la palabra del Señor. Y qué privilegio. En esta mañana estaremos compartiendo, estaremos meditando, y este título de esta meditación es "Su gozo es nuestra fuerza". Por eso, antes de continuar, vamos a orar. Acompáñenme por favor en unas palabras de oración. Oremos. Padre, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, te damos gracias por este privilegio de poder, Señor, estar delante del trono de tu gracia. Señor, suplicarte, Señor, oh Dios, poder, Señor, hacer que nuestro corazón, Señor, sea tocado por tu palabra. Que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas, Señor. Háblanos, por favor, bendito Padre Celestial. Señor, te damos a ti toda la gloria, toda la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, como le decía, la meditación obviamente lleva por título "Su gozo es nuestra fuerza". Y es que, mis amados hermanos, hablar del gozo, de hecho, es sinónimo de deleite. Es más que obviamente una alegría, es una felicidad plena, entusiasmo, júbilo, ¿no? El gozo está en el espíritu, ¿no? En el alma está la felicidad y la alegría. En el cuerpo sentimos placer. Entonces, mi amado hermano, dicho esto, pues debemos decir que cuando Dios creó al hombre, lo situó en un paraíso. Y es que Dios siempre ha anhelado lo mejor para nosotros. ¿Por qué? Porque Él es amor. ¿Se da cuenta? Dios es amor. El plan del Señor no fue de hecho que tú estuvieras sufriendo. ¿Se da cuenta? Eso no fue su plan. Pero lamentablemente, mi amado hermano, cuando el pecado, mi hermana, cuando el pecado ingresó a este mundo y formó parte ahora de la vida de nuestra, entonces el sufrimiento, bueno, de pronto hizo su aparición, ¿no? Entonces, ese no fue el plan de Dios, ¿no? El plan de Dios no fue que sufrieras, sino que tú disfrutaras de su creación en una amistad íntima con Él. Él quería darte una vida llena de gozo. Como decía, gozo es lo que el hombre anhela y busca, aquello que solo encuentra verdaderamente, obviamente, cuando se reconcilia con Dios, cuando encuentra a Dios. Antes, el ser caído que éramos y sin comunión con Dios, de hecho, vivía intentando desesperadamente experimentar momentos de felicidad, pero independientemente de Dios. O sea, queríamos y buscábamos la felicidad, pero alejados de Dios. Aquellos instantes de alegría, pero alejados de Él. Y cuando algo parecía darnos la dicha que tanto buscábamos, muchas veces hacíamos de ello nuestro propio Dios. Por eso, el hombre que creía encontrar su deleite en una mujer estaba dispuesto a todo por ella. Pero claro, mientras hallara a su lado la felicidad, igualmente otros encontraban satisfacción, ¿no?, en acumular trofeos, por ejemplo, premios, diplomas. Finalmente podemos decir que todas estas cosas eran efímeras. Todo. Había que inventarse otra cosa al poco tiempo. Por decir, te casaste, pensaste que casándote ibas a ser feliz, pero sin embargo, de pronto venía la infelicidad. Oiga, pensé que casándome iba a ser muy feliz, pero sin embargo, ¿qué sucede? Pensé que obteniendo ahora mi título sería la persona más feliz, pero tengo mi título y no sé, ahora tengo que buscar otra forma. Por eso decía, había que el hombre inventarse otra cosa al poco tiempo de haber conseguido, logrado algo. Y es que, siendo Dios el autor de toda buena dádiva y de todo don perfecto que desciende de lo alto, es el único que nos puede dar el verdadero gozo, la verdadera felicidad, la verdadera satisfacción. Solo está en Jesucristo, solo está en el Señor. Por eso, el Señor, obviamente, la palabra, ¿no?,
en el libro de Romanos, en el capítulo 14, en el verso 17, nos muestra, nos enseña pues, y nos dice que porque el reino de Dios, recuerde, no es comida, no es bebida, sino, ¿qué cosa es? Es justicia, paz y gozo. ¿En quién? En el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿dónde encontramos gozo? En la dulce amistad con el Espíritu Santo. Por eso, amados hermanos, ¿sabes? No te deprimas. Encuentra en Dios la fuerza que necesitas para seguir adelante. En el caso de que te encuentres desanimado, en el caso de que te encuentres de repente, bueno, viendo tus circunstancias, viendo tu condición, de repente ves tu condición y externamente ves que las cosas no salen como tú esperabas y de pronto las cosas se van como que estás yendo contra la pared. Entonces, sabes, no te deprimas. Solo Dios puede fortalecerte, porque es la fortaleza de Dios la que tú necesitas para que puedas seguir adelante. Por eso que Nehemías en el capítulo 8 dice, no se desalienten, en el verso 10, no se desalienten, ni se entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. A nosotros los cristianos solo nos es permitido un tipo de tristeza, y es aquella que produce arrepentimiento. El ser humano solo tiene dos causas por las cuales estar tristes. A lo mejor tú encuentras montones de causas, pero la Biblia, que es la verdad y la palabra de Dios, nos afirma que solo existen dos. La que el apóstol Pablo nos enseña y en la carta a los Corintios, en 2 Corintios 7:10, donde dice la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse, ¿no? Pero la tristeza del mundo produce muerte. Ahora, aquí vemos que uno debe arrepentirse de estar triste por sus pecados, pero sí debemos arrepentirnos y confesar como pecado el estar triste por causa del mundo. ¿Te habías dado cuenta de eso? ¿Pudiste darte cuenta algún momento de esto? Hay tristeza de la cual debemos arrepentirnos porque está dejando una semilla de muerte en nuestra vida. ¿Cuántas personas no supieron acudir a Dios en su tristeza y terminaron enloqueciendo, drogándose o quitándose la vida? Cada vez que un ser humano anhela la muerte, es como si estuviera diciendo no a Dios, porque Dios es la vida misma. Jesús acaso nos dijo, no dijo Jesús es quien expresó en Juan 14:6, y él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Te das cuenta? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿De quién reniegas cuando quieres morirte? De Dios. A lo mejor, como muchas veces has estado deprimido, hasta has querido dejar este mundo y como nunca habías confesado esto como pecado, no has podido experimentar el gozo de Dios en tu vida. Amados hermanos, yo le pedí cuando me entregué a Cristo y entendí lo maravilloso que es vivir en Cristo, yo tuve que pedirle perdón al Señor, porque cuando yo no era creyente, yo le decía, estando ya adolescente, o un preadolescente inclusive, le decía, Señor, yo no quiero vivir hasta ser viejito, hasta ser anciano. Yo quiero morir joven, le decía yo, ¿no? Pero obviamente no sabía lo que estaba diciendo. ¿Por qué razón? Porque le tenía miedo, le tenía temor de repente a quedarme tal vez solo, a quedarme tal vez y sin que nadie esté a mi lado, qué sé yo, tantas cosas en el pensamiento de ese adolescente, de ese joven. Pero mis amados hermanos, yo le pedía perdón al Señor. Así que si usted en algún momento también renegó de lo que está viviendo, de lo que está pasando, hermano, pídale perdón al Señor. Pídale perdón al Señor, porque renegar de su vida, renegar de la vida que está llevando es darle la espalda a Dios, ¿no? Es decirle no al Señor. Ahora, de seguro a partir de hoy, si te arrepientes y lo confiesas, lo vas a poder hacer. La verdad nos hace libres, mi amado hermano, y eso es algo maravilloso.
El cristiano tampoco debe deprimirse porque Jesús nunca se deprimió. Él experimentó angustia, él tuvo dolor, pero nunca se abandonó a ello. Y por eso nosotros, como sus discípulos, como hijos de Dios, no debemos tampoco hacerlo. La tristeza te debilita, el gozo te fortalece. Si su gozo es tu fuerza, tú es como la espinaca espiritual, ¿no? Es como espinaca para Popeye, ¿no? Para nosotros es nuestra espinaca espiritual. Entonces, es por eso que el diablo busca siempre robarnos el gozo. Y es que el gozo evidencia también nuestra fe en lo que Dios hará. Si estamos enfermos y eso nos deprime, es porque estamos poniendo nuestros ojos en la enfermedad y no en el Señor Jesús. ¿Se da cuenta? No estoy diciendo con eso que no, por ejemplo, no por este tema del COVID, no tomemos la prevención y todo lo demás, ¿no? Otro es, no salgo a ningún lado, no tengo contacto con nadie, me mantengo, o sea, ¿por qué? Porque estoy con ese miedo de que el COVID me va a llevar de este mundo. No, mi hermano, mi hermana, no es así. Nuestra esperanza, nuestra fe está puesta en el Señor Jesucristo, y de aquí nos vamos cuando el Señor determine que nos vamos. Antes no. Por esta razón, mis amados hermanos, debemos poner nuestra mirada en el Señor Jesús. ¿Cómo podríamos entonces así demostrar nuestra fe, ¿no? Si no es poniendo nuestra mirada en Jesús, ¿no? Entonces, si decidimos estar gozosos, obviamente es porque hay una escritura que dice que por las llagas de Cristo estamos sanados. Nuestro gozo revelará o hará evidente nuestra fe y Dios podrá obrar. ¿Se da cuenta? Gozosos aún en medio de la enfermedad. ¿Sabías que Jesús fue el más gozoso de los hombres? ¿Te lo imaginabas así? Por eso, mis amados hermanos, usted y yo tenemos que confiar plenamente en el Señor. Por eso, en el libro de los Hebreos, este libro nos manifiesta cómo el Señor Jesús, aún en medio del sufrimiento, aún cuando Él fue aborrecido, obviamente, aún cuando Él pasó por momentos muy difíciles, en la cruz, obviamente Él sufrió por nuestros pecados, fíjense, pero aquello que lo sostuvo fue que Él se gozaba en su espíritu, viendo con los ojos de la fe el fruto de su aflicción. Así que, mis amados hermanos, nosotros tenemos que entender, como dice en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por esto, mis amados hermanos, nosotros debemos decidir estar gozosos. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, decidía gozarse, ¿no? Él decía: me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Decía también: oh, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. En otra ocasión, o en otro salmo decía: este es el día que hizo Jehová, nos alegraremos y nos gozaremos en él. Así es que, si estamos pasando problemas, nos gozaremos en la confianza que Dios nos librará de todos ellos. Si estamos padeciendo una enfermedad, nos gozaremos imaginando el momento en que recibimos el milagro esperado. Nos gozaremos porque ya tenemos la provisión para Él, gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. El apóstol Pablo nos manda reiteradamente en sus epístolas: estad siempre gozosos, regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocijaos. Por eso, mis amados hermanos, ¿no? Como es que cuando leemos esto, debemos pensar inclusive que el apóstol Pablo estaba pasando por muy fuertes tribulaciones, ¿no? Por eso, mis amados hermanos, decidamos creerle a nuestro Dios, entregarle toda nuestra confianza, poner toda nuestra confianza en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Él es el que nos fortalece. Por eso determinemos gozarnos en su presencia, en su presencia. Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, que Dios te bendiga.